Bienvenidos a la sesión. Sí, ya estoy grabando. Ok, entonces, regresando a lo que estábamos la semana pasada. Hay una parte importantísima de los conjuntos. Los conjuntos son lo que se llama una relación. Una relación podemos verla como algo que conecta a un dominio con una imagen, ¿sí? Entonces en los conjuntos podemos ver pues muchas relaciones. Las relaciones son muy útiles porque permiten generar razonamiento, permiten que la computadora, que los programas de computadora puedan analizar comportamientos, ¿sí? Entonces, un ejemplo clásico lo podemos ver en Facebook. Cuando te recomienda a alguien es porque en teoría deberías de tener alguna relación con él, una relación, por ejemplo, de amigos en común o de que fueron a la misma escuela o que son del mismo estado o que trabajan en el mismo lugar, ¿sí? Entonces el sistema establece, con las relaciones que tú le estableces o con las que él puede descubrir, entonces genera esas relaciones y con esas relaciones realiza realiza inferencias, ¿no? Que bueno, que esperemos que más adelante vayan a ver ustedes en probabilidad en estadística 2. Ok. Una de las relaciones más importantes es la que nosotros conocemos como una relación de orden. Una relación de orden es la que cumple 3 características. Es reflexiva. Bueno, no, la relación de orden no es la relación de equivalencia. Una relación de orden no es reflexiva, es decir, un número no es igual a sí mismo, más bien no es mayor que o menor que un número, sino es solamente igual. No es simétrico, es decir, si un número es menor que el segundo número no puede ser menor que el mismo, o sea, 5 es mayor que 3, pero 3 no es mayor que 5, o sea, no es simétrica. Y es transitiva, es decir, que si un número es menor que otro, entonces ese es mayor que otro, entonces por lo tanto, el primero es mayor que el tercero. O sea, sí, es una propiedad que se transfiere. Sí, pues de eso viene el concepto de transitividad. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de relación de orden, un orden amplio y un orden estricto. Un orden amplio es aquella que se cumplen las propiedades de reflexiva, es decir, es menor o igual que, pero es antisimétrica y sí es transitiva. Es decir, la relación igual o menor o igual o mayor es una relación de orden amplio. Una relación de orden amplio sí tenemos que puede ser reflexiva, es decir, puede cumplir que un elemento tenga la relación consigo mismo. Es antisimétrica porque se da en un sentido pero no en el contrario, pero sí es transitiva. Una relación de orden, por ejemplo, dice, sea es el conjunto de todos los naturales. Y sea dice, X y Y pertenecen a los números naturales y X divide a Y. Sea el conjunto de los subconjuntos de un conjunto dado. Se supone que son en un momento dado relaciones de orden amplio, porque hay un orden en cómo se dividen los números, o sea, desde el más chico al más grande, y pero por ejemplo un número sí puede dividir a otro número, o sea, el 5 divide al 5, el 3 divide al 3, y lo mismo en los subconjuntos de que un subconjunto puede estar contenido en sí mismo, es decir, yo puedo decir que A es subconjunto de A, lo cual es cierto. Sí, siempre es una propiedad reflexiva. Las relaciones de orden estricto no. Las relaciones de orden estricto son asimétricas, transitivas y no son reflexivas. Por ejemplo, la relación menor que. Por ejemplo, la relación días de la semana. Los días de la semana son, tienen un orden estricto, ¿sí?
¿Qué otras relaciones se les ocurre que puede haber de orden estricto? Las letras. Las letras es de orden estricto. ¿Cuál otra? Los números. Los números, todos los números llevan una relación muy estricta. Los meses. ¿Los qué? Meses. Los meses tienen una pregunta. ¿Qué sucede primero, octubre o marzo? En un año. Marzo. Marzo ocurre primero y después ocurre octubre, ¿no? Ok, veamos otra relación de orden estricto. ¿Cómo se llama? Las estaciones del año. Las estaciones del año. ¿Ahorita en qué estación vamos, compañeros? ¿En otoño? Ya, Sí, ¿verdad? ya otoño, sí, ya llegamos al otoño. Ok. Entonces, bueno. Ok. Entonces, tenemos que son relaciones en las cuales un elemento cumple una posición y esa posición, lo hace que mantenga lo que consideramos un orden. Oh, dice que no hay calidad de la red. Okay. Entonces, una relación de orden estricto es no reflexiva, no es simétrica, pero sí es transitiva. Eso es importante, no es transitiva. Entonces, pues como lo que les explicaba, son relaciones que otro tipo de relación es la de equivalencia. La relación de equivalencia es reflexiva, es simétrica y es transitiva, es decir, cumple las tres relaciones. Por ejemplo, son todas aquellas relaciones en las cuales tiene que ver el concepto de igualdad o similitud. Tienen el mismo color, tienen la misma estatura, son sinónimos, ¿sí? A ver, vamos a ver, por ejemplo, analicemos el caso, el sinónimo. ¿Qué es un sinónimo, compañeros? El mismo significado, pero con diferente palabra. Sí, en lingüística le llaman significantes diferentes con mismo significado. ¿Sí? Entonces, bueno, viendo eso, la relación de equivalencia es muy interesante porque nosotros lo podemos, uno de los ejemplos clásicos de lo que es la equivalencia es cuando las fracciones. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, dos cuartos es igual a un medio? ¿Y que 4/8 es igual a un medio? ¿Sí o no, compañeros? Sí. Ok. Entonces, una de las grandes ventajas de que una de las grandes ventajas de las relaciones de equivalencia es que como yo sé que dos elementos son equivalentes, entonces yo los puedo manipular como me convenga. O sea, en algunos, en algunos casos va a ser más conveniente, por ejemplo, cuando sumamos, puede ser que me convenga en lugar de tener un medio, pues tener 5 décimos, sobre todo si lo convierto a decimal. Y en otros casos me va a convenir simplificarlo. Entonces, primera propiedad que deben de tener reflexiva. Un medio es igual a un medio. ¿Es cierto o no? Sí. Sí. Propiedad simétrica. ¿Un medio es igual a 2/4?
Sí, Sí, 2/4 es igual a 1/2. sí, sí. Ok, cumple la propiedad simétrica. 1/2 es igual a 2/4 y 2/4 es igual a 3/6. 3/6 es igual a 1/2. sí. Ok, entonces podemos decir que cumplen la relación de equivalencia. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, ¿qué es lo que intentamos hacer ahorita a ver, el sábado? Creo que estaba discutiendo con mi hija y me decía que la educación presencial es mejor y que así no aprende nada. Y yo le decía que, bueno, una pregunta, ¿cuántos de ustedes son gamers o juegan videojuegos? A ver, me voy a pasar. Alcen la mano, por favor. Ok. Ismir, Daniel, Alberto, Daniel. ¿Cuántos de ustedes han aprendido cosas en la computadora sin que nadie les enseñe? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les enseñaron a usar el Teams? ¿O cuántos de alguien, más bien, cuántos de ustedes aprendieron a usar Teams solitos, Facebook solitos, Twitter solitos, correo electrónico solitos? Yo sí, yo solo. Si se fijan, la gran mayoría. Entonces la pregunta obvia es, ¿realmente no saben aprender, o sea, no pueden aprender sin una persona o pueden aprender, ya empiezan a tener la habilidad de poder aprender con una asesoría que no necesariamente es presencial? Porque muchos de ustedes aprenden con tutoriales, aprenden con manuales. ¿Estoy en lo cierto o no? O díganme si me equivoco. Ok. Entonces la aseveración es, ¿realmente no se aprende nada en la educación virtual? Aclarando que educación virtual es desde la que estamos ahorita, que no los estoy viendo a la cara, o sea, nada más estoy viendo sus fotos. Algunas bonitas como la de Ismir, que es como un bosque, un lago, está muy padre. Algunas otras, pero al final lo interesante en esto es que podemos ver que sí hay una relación. O sea, obviamente hay cosas que no se pueden, o sea, sobre todo a los niños pequeños, porque todavía no están acostumbrados. Pero los están en educación superior, sí. En maestría es todavía mucho peor, ¿eh? En maestría te dicen, tienes que hacer algo y, oiga, pero eso no me lo enseñó. O sea, hay libros, hay manuales, llégale. ¿Estamos? Son más feos. Digo, en maestrías en ciencias. Si en maestrías en ciencias uno los hacen trabajar y tienen que aprender por su cuenta muchísimo. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con esto? A que nosotros podemos tratar de tener una relación de equivalencia con la educación virtual, con la educación presencial. Primera parte. ¿Yo me puedo educar a mí mismo? ¿Sí o no? Sí, ¿Ustedes se pueden educar a sí mismos? sí. Depende de qué punto, ¿no? También. No te vas a Sí. enseñar a hablar tú solo. Yo sí hablo conmigo mismo, ¿eh? Yo sí hablo solo. Bueno, ahorita estoy hablando con una computadora. Bueno, en teoría estoy hablando con ustedes, pero en realidad estoy hablando con micrófono. Pero en realidad, les digo, yo sí hablo conmigo mismo. Propiedad simétrica, si yo le enseño a Ismir, ¿Ismir me puede enseñar algo a mí? Sí, ¡Claro! O sea, el hecho de que seas el docente no implica que no aprendas. De hecho, la gente que no aprende es la más tonta. O más bien la que no quiere aceptar, no digo, yo aprendo mucho de ustedes y ustedes espero que aprendan algo de mí. Entonces, bueno, es una relación simétrica. Yo enseño, ustedes me enseñan. La educación también es transitiva. La relación de yo educo a es transitiva. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué?
Una pregunta, ¿ustedes creen que yo tuve maestros? Sí, Y obviamente ellos también tuvieron docentes, sí. obvio. Y ustedes, algunos de ustedes van a ser docentes también. ¿Saben que en el departamento de sistemas, alrededor del 90% de todos, alrededor del 90, 85, son egresados? La directora y una de las subdirectoras es egresada de sistemas. Entonces, eso significa de que puede ser transitivo. Es decir, por ejemplo, Javier le enseñó a Jorge, Jorge me enseñó a mí y yo les enseñé a ustedes, y ustedes le van a enseñar a alguien más adelante. Es transitividad. Entonces se puede decir que la educación puede ser equivalente. Cumple una relación de equivalencia. ¿Sí, compañeros? Claro, también depende de la gente, ¿no? Hay gente que por más que quieras no la puedes educar, ¿no? Pero pues ya, eso es cada quien. ¿Sale? Entonces sí puede ser porque cumple las tres propiedades. Es reflexiva, yo me enseño a mí mismo. Simétrica, yo le enseño a Juan y Juan me enseña a mí. Y es transitiva, yo le enseño a Juan y Juan le enseña a Ernesto. Por lo tanto, de alguna manera le enseñé a Ernesto. Sí, relaciones de equivalencia, por ejemplo, tienen el mismo color, dices. Si A1 es diferente al conjunto vacío, A2 es diferente al conjunto vacío y A3 es diferente al conjunto vacío, entonces nosotros podemos decir que la intersección de A1 con A2 es igual a la intersección de A2 con A3 y por lo tanto es la intersección de A1 con A3 y por lo tanto debería ser vacía. Y que la unión de los tres es el conjunto original. Las relaciones de equivalencia nos permiten establecer lo que conocemos como particiones, clasificaciones, y son súper útiles. ¿Sí? En 1900, alrededor de los 20, 30 del siglo pasado, la gente que vendía, los publicistas, se dieron cuenta que la gente quería lo mismo. O sea, todo el mundo quería, ¿cómo se llama? Todo el mundo quería vestir un traje, las mujeres querían un, un cierto tipo de vestidos, todas eran muy parecidas, ¿no? Entonces, pues todos eran así, ¿no? Todos eran muy, muy parecidos hasta los años 50. En los años 50, o sea, por ejemplo, todas las mujeres pues querían casarse, tener hijos, apapachar al marido, etcétera. Ese es el modelo de las mujeres hasta los años 50. Entonces, nosotros en los años 50, finales de los años 50, los mismos publicistas se dieron cuenta que ya no vendían como antes. Entonces hubo un grupo de una organización que se llama la organización RAND, gente muy inteligente, que se dieron cuenta que la gente ya no era la gente se había particionado. ¿A qué nos referimos particionados? A que no tienen los mismos gustos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, de hecho sí, yo lo veo con mis hijos, lo que me gusta viajar a mí, me encantan las iglesias, los conventos, la arquitectura, y a ellos les gusta pues, ir a comprar funcos, a convenciones de cómics, geeks y cosas por el estilo, ¿no? Entonces nos particionamos nuestros gustos. De hecho, a ver, una pregunta, por ejemplo, bueno, en una partición, hay que tener el detalle, no hay intersecciones, ¿sí? Imaginemos Netflix. Si Netflix se particionara, dirían que todas las películas de terror están separadas de las películas de comedia y de las románticas y todo eso, ¿no? Entonces serían particiones. Los estudiantes en cierta manera están particionados, porque por ejemplo todos los estudiantes pues todos son alumnos del TEC, ¿no? No importa que sean de sistemas, pero de alguna manera la relación de equivalencia también permite particionarte, es decir, los de sistemas pues son inteligentes, muy buenos con la lógica,
desarreglados, pegados muy nerd de la computadora, etcétera. Los mecánicos, pues los mecánicos son cuates que son en su mayoría hombres, son muy buenos con las máquinas, son buenos en matemáticas, ¿sí? El concepto de partición en esto, lo que nos permite es, por ejemplo, todos los elementos que son iguales, por ejemplo aquí, todos los que tienen el mismo color, pues se separan de los demás y se ordenan. Tienen una relación no tanto de orden, sino de agrupación. Y eso es muy útil porque, como les decía, los clientes se dieron cuenta que ya no eran los mismos. Si ustedes ven alguna vez videos de los años 60, se podrán dar cuenta que la gente era muy diversa. O sea, había la partición de la gente que los artistas que salían con su trajecito, bañados, y había los artistas que salían todos melenudos, con ropa hippie, etc. Entonces la sociedad se particionó. Y actualmente estamos todavía más particionados. Sí, o sea, por ejemplo, al rato me tengo que cambiar porque tengo que ir a una videoconferencia y es más o menos formal. Y la gente se particionan, es decir, se separan. Por ejemplo, ¿ustedes creen que ahorita la sociedad mexicana está particionada? ¿Cuestión de qué? En cuestión de política. Ah, sí. ¿Por qué estamos particionados? Pues cada quien apoya a diferentes partidos. Exacto, estamos muy particionados, ¿están de acuerdo? O sea, el que apoya al presidente lo apoya, pero con ganas. Al que lo ataca, pero con ganas. Y hay otros que ni les va ni les viene, ¿no? Entonces, el conjunto se particiona. Y no hay una intersección. Es decir, no existe alguien que apoye al presidente y que no lo apoye. O sea, que lo apoye y no lo apoye. O sea, o eres negro o eres blanco. Prácticamente no hay grises. Habrá verdes, rojos, amarillos, pero no hay grises. ¿Vale? Entonces las particiones son muy útiles. ¿Por qué? Porque las particiones nos permiten, por ejemplo, en el caso muy concreto hay dos ejemplos clásicos de las particiones, cómo se usan. Uno, la publicidad. La publicidad que les hace efecto a ustedes no es la misma publicidad que me hace efecto a mí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque somos diferentes edades, gustos, etc. Ahora, una pregunta. ¿Por qué creen que los bachilleratos son diferentes? ¿Por qué los bachilleratos son una partición? ¿O todos los bachilleratos son iguales? No, son diferentes. Exacto, por ejemplo, bueno, antiguamente, cuando yo estudié el bachillerato, había bachilleratos de socioadministrativo y era aquellas personas que querían estudiar carreras como contabilidad, psicología, economía, etc. Había la especialidad de químico biológico, que era para aquellos que querían estudiar biólogos, químicos, etcétera, médicos. Y había la especialidad de físico-matemáticos. Adivinen qué carreras querían estudiar los que llevamos el físico-matemático. Ingenierías. Ingeniería, ciencias exactas, ciencia en general, arquitectura, ¿sí? ¿Y por qué éramos una partición? Porque en teoría se supone que éramos iguales. O sea, tenemos características muy particulares, ¿no? Nos gustaban las matemáticas, se supone que nos gustaba la física, y al revés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el TEC hay dos particiones de alumnos, ¿no? Principales, ¿cuáles son? Los de la mañana y los de la tarde. Sí, pero hay una partición más grande, los de licenciatura y Los, los de ingeniería. ¿Ustedes creen que son diferentes?
O sea, somos estudiantes todos, ¿verdad? Pero sí son cosas diferentes lo que se estudia. ¿No? Claro. Por ejemplo, en el área administrativa puede ser que la imagen sea importante, cómo vas vestido. En el área de ingeniería, con que resuelvas los problemas, ya, ¿sí? Pero si nos fijamos, los ingenieros esperamos que sean todos iguales. O sea, yo no me importa quién sea de ustedes. O sea, puede ser desde Oscar, Daniel, Daniela Jezabel o Ismir. O sea, no me interesa. Cualquiera me debería de resolver un problema. ¿Sí? Para mí todos ellos elementos son iguales. Se llama partición de un conjunto a todo conjunto de subconjuntos no vacíos, disjuntos de 2 a 2, de modo que la unión de dichos conjuntos forma una original. ¿Sí? Simplemente los reclasificamos, es como un subconjunto en realidad. La relación de equivalencia te puede generar subconjuntos. ¿Sí? Una clase de equivalencia se le llama una relación de equivalencia y K, el conjunto sobre el que está definida, se le llamaría la clase de equivalencia. Ese elemento de A que pertenece a K, a un subconjunto formado por todos los elementos de K que están relacionados con eso. Eso en lógica matemática se expresa así. X tal que X pertenece a K y A está relacionado con X. Vamos a verlo más a detalle en la unidad número 3, este tipo de expresiones, el lenguaje de las matemáticas. Vamos a verlo un poco más a detalle en la próxima. Esto es un poquito más difícil. Entonces nosotros llamamos representante de la clase a un elemento A y diremos que si A pertenece a la clase de equivalencia, A es equivalente a excluirle. Es decir, a un equivalente. Ustedes, a ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que sus compañeros entre ustedes de sistemas tienen muchas cosas en común? ¿O son equivalentes? Tenemos cosas en común. Sí, ¿no? Serían D, ¿no? Ok. Un conjunto cociente. Un conjunto cociente. Saben que el producto cartesiano se ve como un producto multiplicativo. Un producto cociente es una relación de equivalencia y K sobre el que estará definido. Se dice que llamaremos conjunto cociente K por R y lo notaremos K sobre R a una partición de K formada por todas las clases de equivalencia definidas en cada R. Aquí en el ejemplo tenemos 3 clases de equivalencia. Tenemos los amarillos, tenemos los rojos y tenemos el azul. El conjunto cociente es el conjunto de todas las clases de equivalencia. Y eso es importante porque, por ejemplo, eso lo van a ver mucho en estadística, en cómo agrupas elementos. Por ejemplo, ahorita es muchísimo, pero muchísimo el esfuerzo que se hace por clasificarnos. A ver, una pregunta. Los sistemas de recomendación que se basan en esto, es decir, en cuanto el sistema identifica que tú perteneces a una partición y a partir de esa partición te recomienda cosas, ¿en dónde han visto sistemas de recomendación automatizados? En Facebook. En Facebook. En YouTube. En YouTube también hay sistema de recomendación, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué es lo que significa? Que Facebook y ya, sobre todo YouTube, te va recomendando, por ejemplo, canciones. Es muy curioso, yo ayer estaba viendo los videos más vistos de YouTube y prácticamente de los 100 videos más vistos de YouTube, unos 40 o más son de reggaetón, lo cual significa de que los sistemas de recomendación son muy precisos ya en ese sentido. Otros casos donde pueden ver sistemas de recomendación que se basan precisamente en clases de equivalencia son, por ejemplo, Amazon. Cuando compras un libro o compras algo en Amazon, te dice, los usuarios que vieron esto, también compraron esto. Y el sistema de recomendación
más común, o bueno, que se utiliza muchísimo es Netflix. Netflix, ¿por qué utiliza las clases de equivalencia? Para las películas nuevas o las películas que están relacionadas con tus anteriores. A ver, una pregunta, por ejemplo, ¿tú crees que a la hora de que te recomienda algo se basa en conjuntos para decir, esta película te puede gustar? Sí. Por ejemplo, Sí. imaginemos que te gusta Adam Sandler y salió la nueva de Adam Sandler. ¿Qué es lo que va a hacer? Darme todas las películas de Adam Sandler. Ahora imagínate que el sistema, porque eso sí se puede, imagínate que tú ves muchas películas de los 80s. Digo, yo soy ochentero de origen. Tenía 12 años cuando empezó los 80s. Una pregunta, ¿te recomendaría Cobra Kai o no? Sí, ¿Por qué? porque aunque sea actual, está relacionado con lo de esa época. Y mucho. Los actores y son los clásicos de Karate Kid y todos los que vimos las 3 películas y que la japonesita y bla, bla, bla. Ujú. ¿Vale? Entonces, si se fijan, esto es muy útil porque... Y una pregunta, ¿ustedes creen que ganen dinero con eso? Sí, ¿no? Obvio que sí. A ver, después de un caso, por ejemplo, si Dios quiere, esperamos ir a una convención de cómics en Guadalajara en 2 semanas, 3 semanas. ¿Quiénes creen que sean los más emocionados para querer ir a la convención? A los Los que les Obviamente, fans. gusta todos esos temas, ¿no? mis hijos, ¿no? Sí, Digo, una tiene 15 y otra 18. Entonces, obviamente, ¿por qué creen que les va a gustar a ellos ir a un... No sé si ustedes se han ido aquí a la ECOM, aquí en San Luis. ¿Algunos de ustedes haya ido a la ECOM? O si has podido ir a la Mole o a ¿cómo se llama? La Conque. ¿Nunca han ido a una convención de ese tipo, de Hicks? Tan grande, ¿no? Que hacen cosplays y todo eso. no. No. Bueno, algún día ojalá. Digo, si les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ustedes pertenecen a la partición que no les gusta. O bueno, o igual que no han podido ir. Por ejemplo, hay particiones de que les gusta mucho lo japonés, ¿no? El manga, el anime, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es una partición, ¿vale? Sí. Ok. Sí, Entonces, ¿por qué sirve? Sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos, con las clases de equivalencia nosotros podemos prever quiénes son la gente que tiene más probabilidad ¿cómo se llama? De cometer un delito que otra que no tenga probabilidad de cometer un delito. O los podemos separar. Por ejemplo, algo que quieren hacer, que quién sabe si se llega a hacer, es de que las clases, ¿se han oído de cómo van a ser las clases presenciales? Y es que sí, regresamos, sí. que van a ser sorteadas, ¿no? Que van a ser lunes y martes la mitad del salón, jueves, miércoles y jueves la otra mitad y los viernes los que vayan atrasados. Ajá. El detalle en eso está de que el docente va a tener que dar la mitad del curso, ¿sí? Porque va a ser la mitad del tiempo, tal como lo están dividiendo. Entonces, habría que ver, realmente se ve difícil que lleguemos a eso, pero bueno, como dicen, esto es México, así que pueden pasar muchísimas cosas. Mejor que sigan en línea. Pues sí, depende de las personas y depende de los casos. Relaciones de equivalencia. X es compatriota de Y. ¿Sí? ¿Por qué es una relación de equivalencia? Porque es reflexiva. Yo soy compatriota de mí mismo. Es simétrica.
Si X es compatriota de Y, Y es compatriota de X, ¿es cierto o no? Sí. Si es R es transitiva, porque si X es compatriota de Y, Y es compatriota de Z, entonces X es compatriota de Z. Ay, en el extranjero cuando te encuentras compatriotas, ay, qué rico, qué bonito. Hasta más grosero te vuelves, así de que, ay, quiero recordar a México, las tortillas, el pozole, el menudo. ¿Sí? Es muy bonito, bueno. Le digo, el año pasado fui a una evaluación a Ecuador y de repente empezando ya dices, este es de tal lado, este es del DF, este es de el norte, de Chihuahua, Sonora. Pero son compatriotas, somos mexicanos, allá somos mexicanos, ¿eh? Entonces ahí sí no eres de que eres de acá, eres de... No, bueno, pero no tenemos esas diferencias, somos compatriotas. Entonces es una relación de equivalencia, es decir, somos iguales. Y si nos fijamos, la relación de equivalencia es compatriota, también particiona. ¿Por qué particiona? ¿Por qué particiona, compañeros? Porque el ser compatriota de crea particiones. ¿Qué es lo que está pasando con Trump en Estados Unidos? ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros en la frontera sur? A ver, compañeros, lean los periódicos. Bueno, no los periódicos, lean los portales de noticias. ¿Qué es lo que pasa con los compatriotas? Pues de qué dices, yo soy americano, no soy tu compatriota. Entonces, ¿qué es lo que hacen los americanos? Se vuelven xenófobos, es decir, odio al extranjero. ¿Y nosotros qué hacemos con los guatemaltecos, salvadoreños que vienen del sur? ¿Qué hacemos con ellos? Los Se desprecian, discrimina. ¿no? Los discriminamos, de hecho sí. Yo andaba una vez en una camioneta casi cerca de la frontera en Chiapas. Andaba con mi hijo de vecino. Y ¿y cómo se llama? Y y nos pararon en un retén y te hacían hablar, o sea, te pedían tu credencial de lector y te hacían que hablar. Y me contaron mis alumnos de allá que dependiendo las palabras que digas o cómo el acento que uses, es como identifican cuando no eres chiapaneco, que son la mayor parte de ellas. Se dan cuenta, pues tú eres salvadoreño, tú eres... Entonces eso particiona, es decir, un conjunto para allá y otro conjunto para acá. Entonces eso nos divide también. Las divisiones pueden ser buenas o pueden ser malas, depende del caso, ¿no? Sí. Eh, Cuando tú vas a una convención, muchas veces están divididos también. O sea, por ejemplo, están las partes de la gente que son fanáticos de Dragon Ball o de esto o del otro. Y hay la gente que somos fanáticos de Star Wars, de Batman, de Marvel. Y como que esas particiones te ayudan a encontrar más rápido lo que estás buscando. De hecho, hace muchos años, hace como 20 años, 15 años, se estableció un proyecto que le llamaban Open Directory, que la idea era agarrar todas las páginas de la internet y particionarlas, crear un orden. Creo que nunca funcionó. Nunca pudieron llegar a una relación. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Dice, tienes la relación A y B, sobre A y B tienen la misma madre, ¿sí? Es decir, A y B son hermanos. Entonces la pregunta, esta relación de que tienen la misma madre, donde A es cualquier persona, la pregunta, ¿es de equivalencia o no?
A ver, compañeros, ¿es una relación de equivalencia o no es una relación de equivalencia? Sí, ¿Por qué? porque tienen la misma mamá y ellos son hermanos. A ver, Equivalentes porque son hermanos. con la propiedad reflexiva, dices, ¿A tiene la misma mamá que A? Pues sí. Pues sí, ¿no? ¿Juan tiene la misma mamá que Juan? Sí, Pues sí. Segundo, si Juan tiene la misma mamá que Felipe y Felipe tiene la misma mamá que Juan. son hermanos. Exacto. Ahora, si Juan es hermano de Felipe y Felipe es hermana de Ariana, Ariana es hermana de Juan. Sí, Sí, exacto. Entonces, como cumple las tres propiedades, se dice que tiene una relación de equivalencia. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? sí, Ok. Dice, la segunda dice, ese es el conjunto de los números enteros y R es la relación. X es congruente con Y módulo 2. Es decir, que X y Y tienen el mismo resto al ser divididos por 2. Posiblemente sea reflexiva, es decir, un número tiene el mismo resto al ser dividido por 2, el mismo número. Pero posiblemente no sea simétrico. Es decir, si un número con respecto a otro es dividido, no es simétrico, por lo tanto, al no ser simétrico, ya no sería una relación de equivalencia. Las relaciones de equivalencia tienen que cumplir esas tres características. Con una de las tres que ya no cumpla, por lo tanto, ya no cumple la relación. ¿Sí? Aquí lo interesante es eso, que nosotros probemos las relaciones y a partir de esas relaciones, determines si es o no es. Ahora, vámonos ya ya es muy tarde. Pero bueno, la siguiente sesión vamos a empezar con el manual de prácticas. Digo, le pone adelantando al rato, o como quiera continuamos. Ya terminamos la práctica 1, terminamos la práctica 2 y nos vamos a la práctica número 3. Le ponen clic, control clic. Entonces, esto es la unidad. Aclarando que hay unas diferencias con respecto al programa de la materia que está cargado en la división de estudios contra lo que está cargado en el sistema. Yo estoy usando la del sistema, que se supone que es la oficial. ¿Sí? Por favor, lean este capítulo de este libro. Y entonces vamos a empezar con la primera, que es operaciones con conjuntos usando Facebook. ¿Sí? Supongo que a todo el mundo tiene una cuenta. Entonces, quieren hacer una campaña y difundir un mensaje. ¿Cómo utilizarían la unión en ese caso? A ver, ¿qué es lo que quiero que pongan en la práctica? Lo que quiero que pongas en la práctica es que pongas tus amigos, unión, los amigos de alguien más. No sé si queda claro esa idea o no. sí, O sea, el ejemplo más claro de esta aplicación, ¿saben cuál es? El de se anda buscando a alguien. No sé si lo han usado. El de compartir. O el cuando quieren que se haga ¿cómo se llama? Cuando donadores de sangre. Una pregunta, ¿por qué se necesita ahí la unión de conjuntos? Para la compatibilidad. ¿Cómo? La compatibilidad. Compatibilidad de sangre. No.
para difundir. A ver, la semana pasada, alrededor del lunes, el martes, se muere un amigo, un compañero de nosotros. ¿Sabían que en alrededor de una hora, más de 100 personas nos enteramos? Fue una unión de conjuntos de usuarios de Facebook, de WhatsApp y no sé si otra red social usaron. Pero en una hora, más de 100 personas, digo, porque después le pusieron ahí de que las condolencias eran más de 100. Entonces fue los amigos de uno, unión, los amigos del otro, unión, y de esos que se enteraron que pusieron ahí lo sentimos, ¿no? Entonces, para difundir, les digo, cuando quieren localizar a una persona perdida, se usa la unión de conjuntos. ¿Por qué se usa la unión de conjuntos? ¿Por qué se usa la unión de conjuntos, compañeros? Para difundir algo. Entre más posible, ¿están de acuerdo o no? A ver, imagínense que les digo, mañana no voy a venir. No, que no es cierto, ¿eh? Una pregunta, ¿ustedes creen que se difunde rápido? Sí. Sí. ¿Y creen que ahorita se difundiría todavía más rápido? Sí. Sí, porque ahorita yo lo pongo en el chat y todos los que vinieron ese día se van a enterar, y los que no vinieron igual pueden entrar y checar en el chat y se dan cuenta de que llegó algún mensaje o algo por el estilo, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces no buscamos, pero ahí está. O sea, hacemos unión de diferentes medios para lograr una difusión. Recordando, la semana que viene no voy a estar evaluando el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales del SCOM. ¿Sí saben qué es el SCOM? ¿Alguna idea? No, no es famosa. El SCOM, bueno, ok, supónganse que no saben qué es el SCOM. Pero una pregunta, ¿sí saben qué es el Politécnico? ¿Sí han oído del... ¿Cómo? ¿No han oído del Politécnico Nacional? ¿Instituto Politécnico Nacional? Sí. Sí, ahí también aplicamos varios. Ah, ¿también aplicaron allá? Qué padre. Voy a evaluar esta. Voy a evaluar la que dice aquí Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esto que ven aquí, me va a tocar revisar esta escuela. Bueno, de hecho ya empezamos a revisar y todo, pero está muy padre, ¿eh? La verdad me gusta. Las instalaciones y todo está, más porque te enteras de muchas cosas, pero pues no sé, ¿quiénes aplicaron al SCOM? O bueno, alguna de las escuelas del Poli, porque son varias. Yo ahorita ya he revisado dos. ¿Quién aplicó el SCOM o aplicó el Politécnico? Yo apliqué al Politécnico, nada más que como ya había quedado en el TEC, ya Ajá. mejor ya no hice el examen del Poli. Ok. Vas a intentar. Bueno, no es que vamos, digo, somos buenas escuelas, claro, pero sí hay que tener un panorama amplio, siempre. Ok. ¿Dudas, compañeros, hasta aquí de lo que vemos de relaciones? Ya para mañana continuar con con el manual para que ya vayan haciendo la práctica número 3. ¿Ok? Y como yo no voy a venir la Sí. semana que viene, entonces les puede servir para terminar. ¿Sale? Ok, Sí, está bien. entonces, Sí, profe, gracias. muchas gracias. Bye.